Bien, buenas tardes o buenos días. Estamos siguiendo una agenda de desarrollo de adaptación para la maestría. Voy a hablar hoy de la evolución del Reiki. El Reiki, vamos, uno que ha hecho ya el nivel 1 y el nivel 2, pues tiene que tener claro qué es el Reiki, qué es lo que hace y qué es lo que es capaz de hacer, ¿de acuerdo? Bien, hay una controversia de hace muchos años establecida entre lo que es Reiki y lo que es ciencia. Se le niega al Reiki la facultad que tiene de sanar, de, de atenuar ciertos aspectos de las enfermedades. Hoy, gracias a las investigaciones más avanzadas, hay certezas científicas que apoyan las teorías internas del Reiki. Vamos a ver algunas de ellas en el desarrollo de esta conferencia. Hay teorías también en psicología avanzada, transpersonal, que apoyan el efecto de la aplicación de los 5 principios de Reiki. Y luego los efectos, los principios, el fundamento del Reiki constituye verdades espirituales que yacen en el fondo de muchas corrientes religiosas. Vamos a ver algunas de ellas. El Reiki contiene cuatro aspectos básicos. Uno que hace referencia a la propia sanación holística, sanación integrada en el cuerpo físico. Hay muchos casos de tratamientos, de recuperación, que no tienen explicación lógica, médica. Yo he visto algunas de ellas. Por ejemplo, un caso de hiperhidrosis agudo, que se le iban a operar los nervios que van a las glándulas sudoríparas. En cambio, el Reiki desbloqueó la causa original de este proceso. O sea que hay un proceso de sanación o de curación, como se quiera decir, o mejoría, que no tiene una explicación científica, médica. Otro aspecto es el aspecto de la felicidad del ser humano. La felicidad es una actitud ante la vida. La felicidad es una actitud ante un hecho, ante una acción. No hay cápsulas que den felicidad. La psiquiatría hoy no ha conseguido tener una pastilla que pueda tomar a alguien y que le dé felicidad. La droga no da la felicidad. Bien, y luego hay otro aspecto del Reiki que es el propio desarrollo espiritual interior. Uno no puede vivir aquí siendo un egoísta. No puede vivir aquí en este mundo en soledad, aislado de todo el mundo. No puede vivir. No desarrolla su capacidad humana. Y el Reiki aporta al individuo que lo practica unas capacidades espirituales que las puede conseguir a través de religiones concretas, objetivos espirituales concretos. Pero hay un cuarto aspecto del Reiki que no es definido o no está enunciado por muchos profesores de Reiki, que para mí es fundamental, y es que aquel que aprende Reiki, lo practica y lo aplica, descubre todas estas funciones dentro de él con un aporte al mundo, a la vida, y le encanta, teniendo ese poder, compartirlo con los demás. Una característica de un buen terapeuta de Reiki es el servicio a los demás, que se comprime en un enunciado y en un principio conocido
como amar al prójimo como a uno mismo. Bien, estos 4 aspectos para mí son fundamentales en Reiki. Y tengo que decir desde aquí que Reiki no es magia. No es magia Reiki. Reiki está apoyado por unos aspectos y una energía desconocida hasta ahora. Reiki no es espiritismo. Reiki no es videncia. Reiki no es cristalografía. No es herbodietética. Reiki no es sanación por imposición de manos, porque se puede practicar Reiki con los ojos, con la boca, con la mente, con el corazón. Reiki no es medicina tradicional, no tiene nada que ver, es un complemento. No lucha por sustituir aquella, no menosprecia la ciencia de la medicina. Reiki no cura, ayuda a mejorar y a sanar aspectos de la enfermedad desconocidos por la medicina tradicional. Reiki para mí es transparente, es la energía de vida. Por lo tanto, la pregunta si Reiki es ciencia es contestada que no, porque la ciencia anda toda muy, muy, muy lejos de lo que es el Reiki. Bien, hablamos en Reiki de energía, de cuerpos energéticos desconocidos para la ciencia. Hablamos de canales de luz, hablamos de centros de chakras. Pero hoy se ha descubierto que hay un campo biomagnético alrededor del ser humano cuyo foco está en el centro del plexo cardíaco y que genera un campo toroidal con 2 polaridades, norte en la cabeza y sur en los pies. Y esa forma toroidal, qué casualidad, que haciendo una extrapolación la vemos en el planeta Tierra. En todos los planetas tienen esa configuración esférica, toroidal, con un polo norte y un polo sur. Los frutos redondos, la manzana, la naranja, la sandía, el melón, los frutos, todos tienen esa concepción de polo norte y polo sur. Por lo tanto hay una forma primordial que manifiesta una realidad en este mundo. Y esa forma es el toroide. Bien, nosotros creemos que es cierto porque en el corazón tenemos nuestro foco emisor de esa energía, de energía Reiki. Y por canales eléctricos del sistema nervioso van dirigidos hacia las palmas de las manos. El cuerpo humano todavía está por descubrir todas sus funciones cerebrales, circulatorias del sistema nervioso, de los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano, que son muchos, ¿eh? El óseo, el digestivo, el urinario, el reproductor, el linfático, el hormonal, etcétera. No es fácil poder imbricar el Reiki como una función del propio ser humano dentro de todo este conglomerado de sistemas. Por eso digo que a medida que la ciencia avance, se descubrirán, como se están descubriendo, efectos del Reiki con un sentido, una explicación lógica y racional. ¿Qué explicación lógica y racional tiene un milagro? Yo he visto milagros delante de mí. No tienen explicación lógica. Pero la persona que está enferma se ha curado. Y no la he curado yo, ni la ha curado el Reiki. Quien se ha curado, la habrá curado quien sea. Porque si lo hubiera curado con el Reiki, podía repetirlo, hacerlo más veces. Y no lo he hecho más veces. Ha pasado porque unas circunstancias determinadas X, desconocidas hasta ahora, se han producido. Yo creo que
Reiki tiene implicaciones espirituales muy altas, muy fuertes, porque si no, estos milagros no tendrían explicación. Una de las cosas que hace el Reiki es ampliar un canal de comunicación entre centros y plexos nerviosos del ser humano, conocidos como chakras. Esta figura que vemos aquí, vemos que a medida que el practicante va recibiendo sintonizaciones de diferentes niveles, va ampliando la conexión de la Tierra con el aspectos superiores, con el cielo. De todas formas, también hay que reconocer que el cuerpo humano es una matriz, porque crece y nace de una simiente, de una semilla, un óvulo y un espermatozoide. Y por la multiplicación de las células se expande, proyectando fractalmente su estructura, la información que lleva el ADN, en aspectos completos del ser humano. Por ejemplo, los pies representan todos los aspectos o elementos que forman el cuerpo humano. En la mano existe lo mismo, en la oreja, en el ojo. Es decir, somos elementos fractalmente desarrollados a partir de una información que contiene la semilla. Esto está siendo alterado por el descubrimiento del genoma humano, pero además por la parte del ADN basura. Y se ha descubierto que hay en ciertos niveles críticos del ADN se producen unos saltos, unos genes que saltan la barrera que separa el ADN basura del genoma y altera el ADN. Es decir, estamos en un camino de descubrimientos y de avance de tal magnitud que dentro de unos años no podemos imaginar lo que vamos a tener alrededor nuestro. ¿Cómo es que hace 5.000 años conocían los chinos los canales, los meridianos, con los puntos de interconexión de esos meridianos en el cuerpo humano? Dicen que es por experiencia, por la prueba de error y volver a probar. Yo esto no me lo creo. Hay unos libros que están perfectamente dibujados, estudiados, y no estamos hablando de 5 puntos, estamos hablando de cientos de puntos. Bien, existe una información oculta que no tiene nada que ver con los elementos científicos actuales, y parte de esa información es usada en Reiki para comprender por qué el Reiki funciona. Nosotros hacemos alusión a diferentes aspectos occidentales, orientales, hinduistas, que nos den una explicación de referencia lógica y racional. Por ejemplo, sabemos que el ser humano es capaz de tener una conexión a nivel de chakra corona cerebral y que ese flujo de energía entra por la cabeza y va al centro del plexo cardíaco, al corazón, como se ve en la figura. Y a través de ese punto de conexión se distribuye por los brazos hacia un punto en la mano central que se llama Laogong, que son los chakras que utilizamos en Reiki para poder aplicarlo. Bien, pues lo que se ha descubierto ahora a nivel magnético es que en esos Laogong se detectan diferentes tipos de energías. Con determinada preparación se determinan 7 tipos de energías que sepamos hoy: la magnética, la electrostática, la infrasónica, la de microondas, la infrarroja, ultravioleta y magnética pulsante. ¿Qué ocurre? Pues que ahí en la mano se ha detectado que hay polaridades vorticiales. Polaridades vorticiales porque son polaridades que giran, como gira el polo norte de un imán o el polo sur. O sea, son campos de giro espiral que emiten
lo que nosotros llamamos chi o ki a nivel de energía telúrica o básica. Bien, desde el punto de vista de los tipos de polaridad que hay, podemos decir que cada mano tiene una diferente. Es decir, la mano derecha es un signo positivo, signo negativo, perdón, y la mano izquierda un signo positivo. Están pintados al revés aquí, ¿eh? O sea que van a asociar un tipo de giros distintos, una mano que otro. Y esto tiene que ver con unas aplicaciones que vamos a entender enseguida por qué el Reiki funciona. Cuando las manos de un reikista son frotadas y activadas los chakras, se comprueba que existe una zona de tensión en medio de esas dos manos. Esa zona de tensión, que si fueran como el magnetismo tradicional, signos polos del mismo signo se atraen, aquí se crea un rechazo entre el polo norte y el polo sur. Se crea un rechazo, una tensión de espacio-tiempo. O sea, en el magnetismo tradicional los signos del mismo polo se rechazan y signos de polos diferentes se atraen, ¿no? Pues aquí ocurre al revés. Aquí el polo norte y el polo sur crean, como son giros contrarios, crean una tensión, una torsión en el espacio-tiempo que hay en medio. Y esto tiene un efecto, esto se conoce como el muro de Bloch, ¿eh? Cuando en un imán hay un polo norte y un polo sur, en la zona intermedia hay un cambio de polaridad, que la polaridad vale cero, pero hay un campo de torsión, en que una corriente magnética cambia de sentido, generando otro polo diferente. Lo que se crea realmente entre las manos es una zona de vacío detectable por la propia chakra de la mano. Y esto, que parece una cosa sin sentido, tiene una aplicación fundamental en muchos aspectos de los movimientos de las manos de Reiki. La mano derecha es un emisor, es la mano que da, la mano que genera, la mano que concentra. En cambio, la izquierda es la que aspira, la que recibe. Es muy importante tener en consideración esto cuando se aplica el Reiki, porque cuando se ponen las dos manos una cerca de otra, se genera una especie de flujo escalar de valores distintos en función de la emisión que se produce en las manos, y no es lo mismo poner polo positivo con polo negativo que polo negativo con polo positivo. Entonces, las posiciones de las manos sí que tienen importancia en el Reiki, cosa que hasta ahora yo me he cansado de preguntar a muchos maestros y profesores si era lo mismo poner una mano que otra. Me ha dicho que sí. Ahora sabemos que no es que sí. No es lo mismo poner una mano derecha arriba y una mano derecha abajo que ponerlo al revés. Y yo lo que hago para detectar esto siempre lo pregunto al paciente. ¿Qué te encuentras mejor, así o así? Así, pues así lo dejo, ¿eh? Bien, y también vemos que el movimiento de las manos no hace falta tocar, porque si tocamos eliminamos la tensión, el campo de torsión que hay entre el campo del paciente y el nuestro. A un nivel de unos 5 o 10 centímetros es donde hay que poner la mano para poder, desplazando la mano, cortamos el campo del paciente y podemos detectar caídas de campo bioenergético del paciente o inflamaciones del campo biomagnético del paciente. Es decir, es muy importante la mano ponerla a 5 centímetros y desplazarla lentamente varias veces para detectar con el chakra, como si fuera una plancha, estuviéramos planchando el cuerpo bioenergético del paciente. Esto nos permite detectar zonas de vacío o zonas de inflamación. Como veis, este concepto nuevo, que tiene que ver con el biomagnetismo, nos induce a trabajar y a saber
cómo trabajar realmente con esa energía que generamos, llamada Reiki, que no sabemos todavía lo que es. ¿Mm? Bien, hay un libro de una escritora que se llama Mariana Escribano, que ha escrito una trilogía. eh, a mí me gusta mucho cómo escribe. Es una canalizadora. Hay un libro que se llama A solas con ellos. Y dicen, Cristos, que se llama ese grupo con el que canaliza ella, dice: todos sois magos o brujos, llamadlo como mejor os parezca. Yo diría que sois dioses, dioses creadores de todo lo que existe. Podéis hacer milagros si sabéis canalizar las fuerzas polares y usarlas para una causa, sea la que sea. Solo es necesario la voluntad de hacer y la certeza de que sucederá. Me encanta esta frase, porque hay ahí varios secretos que utilizamos para manifestar realidades en nuestro mundo. Bien, entonces, con respecto al sanar, que no es lo mismo que curar, sanar es que no vuelvas a enfermar nunca más. ¿Mm? Y curar es curarte de una enfermedad que puedes volver a coger, ¿vale? Entonces, hay una síntesis que a mí me encanta, que me sirvió para hacer una conferencia hace años sobre el Reiki. Y es que el origen de toda enfermedad está en la unidad de vida. ¿Cuál es la unidad de vida? La célula. Entonces, cuando un hígado se enferma o un pulmón se enferma, se producen un origen causas que hacen que ese órgano pues no funcione bien, que falle. O sea, falla un riñón, falla el hígado, o falla las funciones hepáticas, o falla un pulmón. ¿Por qué falla? Pues porque esas células concretamente de ese órgano están siendo intoxicadas o se les está produciendo un fallo de forma sistemática, continua, para que así ocurra. ¿Por qué la mayoría de enfermedades afectan al pulmón, al hígado, al riñón y en consecuencia al corazón? Porque estos son los filtros depurativos del cuerpo humano. Es decir, tenemos 4 órganos que se encargan de depurar nuestro cuerpo. El pulmón es uno de ellos, el hígado es otro y el riñón otro. El sistema circulatorio se encarga de llevar todos los elementos del cuerpo a esos depuradores. Y lo hace a una velocidad de 5 litros por minuto. Imaginad lo que es una garrafa de 5 litros de agua, pues una garrafa cada minuto es movida por nuestro cuerpo. Si sacamos lo que mueven en 24 horas, en un día entero, el volumen es de 7.200 litros por día. Es decir, nuestro sistema circulatorio mueve una cisterna todo el día. Si fallara cualquier tipo de órgano depurador, en un 1% de su función depuradora, ¿qué sucedería? Pues que nos moriríamos negros, morados, ahogados, inflamados. ¿Por qué no ocurre esto? Porque cuando una función depuradora de un órgano no funciona, se bloquea. El cuerpo humano tiene tal sistema de protección que cuando hay una zona de un órgano que no funciona, se bloquea, no se le deja trabajar, no se deja que intoxique el cuerpo. Lo más interesante es que sabemos que la célula humana tiene alrededor de ella
una piscina de agua, porque somos el 70% de H2O. El agua es un elemento que no se ha estudiado en profundidad. Y se habla de agua clusterizada, que ya he hablado de ella. Y yo he comprobado que el agua clusterizada, el Reiki, la afina, la hace más fina. De tal manera que el agua que se trata con Reiki es más permeable, fluye interiormente con más capacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si el agua, si la célula necesita agua limpia y tomamos agua de Reiki, tiene mayor facilidad de limpiar su piscina, su balsa donde está inmersa. Lo que sucede normalmente es que esa piscina de la célula no permanece pura el agua ni limpia, porque es a través de esa agua donde se produce la depuración de las funciones de la célula. ¿Qué bloquea la piscina? ¿Qué bloquea el medio acuático, que es el medio que utiliza la célula para depurarse? El miedo, la tristeza, la soledad, la baja estima, el abandono, la creencia errónea que nos produce dudas y miedo. ¿Y eso qué hace? Pues que el hígado, los riñones y los pulmones tengan que depurar muchísimo más para limpiar esa intoxicación que se genera en determinadas células. Y además hay un cuarto elemento que se llaman el tercer riñón, que es la piel. La miel también depura. Todo esto lo produce el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué hace el Reiki para eliminar esta toxicidad, esa acidez de la piscina de la célula, que lo produce todos estos elementos? Claro, la tristeza, el origen de todo esto, tristeza, este miedo, se puede compensar generando alegría, felicidad. Una de las cosas que hace el Reiki es dar felicidad. Por lo tanto, ya en su base produce una limpieza a nivel interno, orgánico. El pulmón, según la medicina china, va asociado a la tristeza. El riñón va asociado a los miedos. El hígado va asociado al enfado, a la rabia. Entonces, si quitamos todo esto de cada órgano, estamos haciendo un desbloqueo, una limpieza del órgano para que afecte menos a sus células internas y por lo tanto la acidosis general del cuerpo humano disminuya. Y en esta base que estamos hablando, el cuerpo humano se ve afectado por las emociones, por los pensamientos y por aspectos del subconsciente, de creencias que van conectadas con el alma. Los aspectos físicos, biológicos de cada uno de sus sistemas, del propio sistema de defensa, el propio sistema inmunitario, todos están imbricados en la defensa y el equilibrio del cuerpo humano. Entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos a estar enfermos? ¿En qué nos puede ayudar el Reiki? En todos estos aspectos que constituyen el propio cuerpo humano, vemos que aquí abajo está la piel, el hígado, los riñones, los pulmones, y vemos que el Reiki tiene funciones concretas en cada uno de estos sistemas. El tratamiento de Reiki por órganos, ayudado por esencias curativas para su limpieza homeopática, ayuda a que los
órganos depuradores funcionen al 100%. El agua Reiki, que hemos dicho que clusteriza de una forma más fina, ayuda a limpiar los órganos, a depurar y quitar toxinas de los órganos. Y a nivel del alma, mente y emoción, pues trabajan los niveles concretos del Reiki que lo pueden hacer. Por ejemplo, el alma trabaja el Reiki de nivel 3, el Reiki 1. A nivel de campo mental, el Reiki de nivel 2, el Reiki 1. Y a nivel de emoción, el Reiki de nivel 2 y el nivel de Reiki 1. Y el Reiki 1 o los terriers de Reiki funcionan en concreto en cualquier parte del cuerpo, que es lo que pone aquí. Aquí está el Reiki como reflejo de la ayuda que genera en el cuerpo humano para tratar cualquier tipo de enfermedad. Luego, el Reiki hoy es un complemento ideal para tratar a cualquier tipo de enfermedad. Y hoy se comprende mejor y en más profundidad gracias a las nuevas áreas de medicina, física y ciencias afines que se están desarrollando y apareciendo. Pero es que esto no acaba aquí, porque el desarrollo de nuevas tecnologías va a permitir descubrir nuevas curas y tratamientos para ciertas enfermedades. Mediante la edición genética se puede eliminar el gen que genera que la persona tenga una enfermedad concreta. Estamos en una época en que la medicina genética está haciendo su aparición con técnicas avanzadas que modifican el propio ADN y los virus que soportan. Bien, producen elementos que eliminan ciertos aspectos de ciertas enfermedades humanas. Hay tecnologías emergentes que van a revolucionar el mundo de la medicina en nuestros años venideros. La biopsia líquida, la cirugía por medio de robots con inteligencia artificial, terapias biológicas tipo Diana, etcétera, etcétera, etcétera. Avances médicos de impacto que ya están en uso en el 2018 generan procesos de inmunoterapia contra el cáncer, test de saliva para el cáncer, para ataques del corazón, nacimientos de bebés modificados genéticamente para que no sufran ciertas enfermedades. Estamos en un proceso de evolución en que está entrando un concepto nuevo que se llama inteligencia artificial. Y esto va a cambiarlo todo. No podemos imaginarnos lo que va a venir a nuestro mundo. Estamos entrando en la información básica del propio ser humano. Le vamos a añadir una capacidad de proceso desconocida para nosotros. El uso de la inteligencia artificial va a modificar la diagnosis y la aplicación de tratamientos concretos. Bien, pues todo esto hace referencia a lo que dice un gran científico, que dice que lo que hoy es magia, mañana será ciencia, cuando sea comprendida. ¿Quién iba a pensar que en un móvil íbamos a llevar un ordenador? ¿Quién iba a pensar en una televisión tan delgada como casi un papel? ¿Quién iba a pensar en la inmersión que realiza la realidad virtual? Bien, pues el Reiki tiene en sí mismo aspectos de este tipo. Hoy no has comprendido cómo funciona y los efectos que tiene, pero seguramente mañana lo será y dejará de ser una alternativa, será un complemento más en el proceso de sanación del ser humano. En el 2007, esta frase que hay aquí,
se dijo en un congreso que como objetivo había que modificar o imitar sistemas biológicos, con el objetivo de final de eh, la palabra ingenieriar es un poco de aplicar procesos de ingeniería a organismos vivos para cumplir con un determinado propósito o función. Esto es lo que es la robótica actual. Hay partes del cuerpo que ya se pueden sustituir por elementos mecánicos, físicos. Está también la biología sintética, que presenta elementos que por fuera son de una manera y por dentro de otra, que dentro tienen las vitaminas y propiedades que condicionan y son necesarias para un desarrollo mejor del ser humano, y en cambio por fuera pues tienen el aspecto de una fruta o cualquier tipo de fruta general y normal. Están apareciendo ya elementos nutritivos, nutricionales, que tienen constituciones específicas. Bien, todo esto hace que el futuro sea algo inimaginable, ¿vale? Y yo digo en esa conferencia que Reiki ha formado y forma parte de ese proceso de evolución. Porque hay un aspecto del ser humano que la medicina no trata, y es el aspecto espiritual. Somos, queramos o no, seres espirituales, conectados con algo que se llama divinidad, que crea todo el universo y todo lo manifestado en él. Y no podemos pasar de él, porque formamos parte de él. Como he dicho en otra conferencia, somos del mar, formamos parte del mar. Estamos constituidos por agua del mar. Luego somos elementos de esa divinidad. Fuimos concebidos por ella. Es verdad que el que concibe es mayor que la creación, que lo concebido, pero nosotros estamos concebidos por él y formamos parte de él. Y esto no hay que olvidarlo. Y el Reiki nos ha sido dado como una manifestación de esa capacidad. Sé que el Reiki ha sido denostado, ha sido vilipendiado, pero por aspectos de ciertas personas que no debían haberlo usado, ni debían haberlo aprendido, porque no estaban preparados para ello. Reiki es muy fácil de aplicar, muy difícil de entender y también muy difícil de aceptar. Bien, pues nada, gracias por vuestra atención y hasta otra, ¿vale? Muchas gracias. Venga.